Millonario llevó a su empleada a una cena de negocios, pero su actitud inesperada dejó a todos impactados. Daniel Sánchez era un hombre frío y arrogante. Para él, cada persona tenía un papel simple y funcional. Si alguien no le servía, no le importaba. Empresario renombrado y temido por su frialdad, era dueño de una gran empresa de inversiones. Julia, empleada en su casa desde hacía años, ya lo conocía bien. Sabía que para Daniel, ella no era más que una sombra discreta, invisible. Pero esa tarde él hizo algo que la tomó completamente por sorpresa. Sin apartar la vista de un documento en su oficina, ordenó con tono frío: «Julia, necesito que me acompañes a una cena de negocios esta noche. No es una invitación, es una orden. Y compórtate y mantente en silencio. Prepárate para las 8 y recuerda que no tolero retrasos». Su voz será dura, sin lugar para cuestionamientos. Julia se quedó paralizada por un instante. La petición la hacía sentir más un objeto que una persona, pero sabía que esa era su oportunidad, la ocasión que siempre había esperado. «Sí, señor Sánchez», respondió, conteniendo la sorpresa y manteniendo un tono respetuoso, aunque sintiendo el peso de la situación. Más tarde, mientras se preparaba, Julia eligió un vestido simple, tratando de imaginar lo que él esperaba de ella esa noche. Su silencio era claramente lo que él anticipaba. Julia sabía que su función era ser invisible, estar allí sin ser notada. A las 8 en punto bajó las escaleras y encontró a Daniel en el vestíbulo, con una mirada impaciente. Él la analizó de un vistazo, sin expresión alguna. «Recuerda, quiero que estés ahí, pero sin decir una palabra». «Sé discreta», dijo con tono arrogante. Julia sintió, tragando el malestar. Su frialdad parecía cortar el aire. Cuando subieron al coche y se dirigieron a la cena, ella sabía que esa noche era su oportunidad de mostrar algo más. Al llegar al lujoso salón del evento, Daniel mantuvo la misma actitud indiferente. Julia notó las miradas curiosas que se posaban sobre ella mientras caminaban por el vestíbulo. Una mezcla de sorpresa y evaluación, pues era evidente que ella no encajaba en ese ambiente lleno de empresarios e inversores sofisticados. Daniel hizo una presentación breve y vaga de sus invitados. No mencionó el nombre de Julia, ni la presentó como una compañía de valor, y ni siquiera hizo algún gesto que le diera relevancia. Era como si la hubiera llevado solo como un accesorio, para ocupar una silla a su lado. La reunión rápidamente asumió el tono habitual para Daniel. Discusiones sobre números, estrategias de inversión y proyecciones de crecimiento. Parecía absorto en sus planes de expansión, describiendo beneficios y gráficos con un fervor técnico y frío. Julia escuchaba todo en silencio, observando los rostros alrededor de la mesa, sintiéndose un poco fuera de lugar, pero curiosa. Entonces, uno de los inversores, el señor Lambert, un hombre de mirada penetrante y voz firme, se dirigió a Julia rompiendo el tono impersonal que dominaba la mesa. «¿Y usted, qué opina de todo esto?», le preguntó con una sonrisa ligeramente provocadora. La pregunta tomó a Julia por sorpresa, pero mantuvo la compostura. Sabía que lo esperado de ella era una sonrisa educada y una respuesta evasiva. Pero en lugar de eso, decidió decir lo que pensaba. «Creo que todo negocio que prospera le debe algo a la comunidad que lo rodea. Quizás sea importante pensar en un crecimiento que valore a las personas y no solo el beneficio», dijo con calma, mirando directamente a Lambert, pero consciente de la presencia de Daniel a su lado. Un silencio desconcertante se apoderó de la mesa. Todas las miradas se fijaron en Julia, y por un instante sintió el peso de la atención. El rostro de Daniel estaba congelado, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Para su sorpresa, Lambert soltó una breve risa de aprobación. «Una perspectiva interesante, debo decir. Es raro escuchar eso por aquí», respondió él, con una mirada curiosa. Daniel endureció su expresión, visiblemente incómodo. No había llevado a Julia para hablar, mucho menos para ser el centro de atención. Sentía que ella estaba desviando el foco de lo que realmente importaba. La noche tomaba un rumbo que definitivamente él no había planeado. A medida que la cena avanzaba, la actitud de Julia despertó aún más el interés de los inversores. Lambert y otros participantes comenzaron a incluirla en la conversación, intrigados por su visión simple pero auténtica. Su presencia desestabilizó el ambiente controlado que Daniel tanto valoraba. Intentaba desviar la atención hacia los puntos de la negociación, pero era imposible ignorar que Julia ganaba la simpatía de todos. Cada vez que Julia hablaba, los inversores la escuchaban con atención,
y Daniel sentía su autoridad ser minada, como si estuviera perdiendo el control de una situación que debería ser suya. Había llevado a Julia para ser una sombra, pero al final de la noche era la persona que todos parecían querer conocer. Mientras los invitados se despedían, Lambert se acercó a Julia y con una sonrisa cordial elogió su valentía y sinceridad. «Julia, espero que podamos conversar en otras ocasiones. Personas como usted son difíciles de encontrar», dijo él, estrechando su mano con respeto. Daniel observó la escena con incomodidad evidente en su rostro. Cuando finalmente quedaron solos, no dijo una palabra en el camino de regreso. La tensión en el auto hacia la mansión era casi palpable. Julia sentía cómo crecía la incomodidad con cada kilómetro recorrido, pero permaneció en silencio, intentando ignorar la mirada dura de Daniel reflejada en el espejo. Su rostro estaba rígido, los labios apretados y sus ojos fijos en la carretera con una mezcla de irritación y desprecio. Al llegar a la entrada de la mansión, Daniel salió del auto y sin esperar a Julia, marchó hacia el despacho, encendiendo la luz con un movimiento brusco. Ella lo siguió, dudosa, sintiendo que la tormenta estaba a punto de desatarse. Él se giró hacia ella y, con un tono cortante, comenzó. «¿Quién se cree que es para entrometerse en una conversación de negocios, Julia?», disparó él, cruzando los brazos. «La llevé allí para acompañarme, no para robar la atención de mis inversores». Julia tragó saliva sintiendo el peso de sus palabras, pero respondió con calma. «No pretendía desviar la atención, señor Sánchez. Solo respondí a una pregunta que me hicieron. Pensé que sería educado», dijo, manteniendo la postura. Daniel soltó una risa amarga, llena de sarcasmo. «¿Educado? ¿Eso es lo que cree? Si quisiera que alguien hablara sobre responsabilidad social, habría invitado a un orador, no a usted», contestó con desdén. «Me hizo quedar como un tonto frente a mis socios». Julia percibió que por más que intentara explicarse, él estaba decidido a verla como un problema. Se sintió injustamente tratada, pero se mantuvo firme, aún ante su enojo. «Disculpe si mi presencia fue una molestia, señor Sánchez, pero creo que mi opinión, aunque simple, aportó un punto de vista que puede sumar valor a lo que usted ya hace», dijo ella, con una tranquilidad que solo incrementó la irritación de Daniel. «¿Valor?», prácticamente escupió la palabra, su expresión cada vez más cerrada. «Julia, usted es solo una empleada, alguien a quien llamé por conveniencia, porque era fácil. Y ya que no sabe cuál es su lugar, no necesito más de sus servicios. Considérese despedida». Las palabras resonaron en el aire, duras y definitivas. Julia sintió el impacto, pero no dejó que él viera su decepción. Con una expresión serena, respondió simplemente: «Como desee, señor Sánchez». Sin más palabras, Julia salió del despacho, cruzando la mansión con pasos firmes, sin mirar atrás. Esa noche recogió sus pocas pertenencias y al amanecer ya no estaba allí. Hagamos una broma para aquellos que solo leen los comentarios. Escriban pizza en los comentarios. Solo quienes llegaron hasta aquí lo entenderán. Ahora sigamos con la historia. Mientras Julia salía de la mansión, una parte de Daniel sabía que algo había cambiado, pero su orgullo y arrogancia eran mayores que cualquier atisbo de duda. Para él, ella no era más que otra persona que se había atrevido a desafiar su autoridad. Y eso era imperdonable. Tras su salida de la mansión, Julia sintió una mezcla de alivio e incertidumbre. Sin su empleo, sabía que tendría que empezar de nuevo, pero había algo liberador en alejarse de alguien tan frío y controlador como Daniel Sánchez. No esperaba nada de aquella cena, y menos aún las duras palabras de él al final. Para Julia, el episodio le sirvió como un recordatorio de su propia dignidad y del valor de sus opiniones, algo que él parecía no entender jamás. Esa misma semana, Julia recibió una llamada inesperada. Era el señor Lambert, uno de los inversores presentes en la cena, el mismo que había mostrado interés en su visión sobre responsabilidad social. La invitó a una reunión, diciendo que le gustaría hablar de una oportunidad de trabajo. Julia aceptó la invitación, intrigada y esperanzada. El día acordado, se encontró con Lambert en una oficina en el centro de la ciudad. Él la recibió con una sonrisa cordial y un apretón de manos cálido. «Julia, desde aquella cena, no he dejado de pensar en su visión. Personas como usted son raras, y nuestra empresa está buscando precisamente esa perspectiva para proyectos de impacto social», dijo él con un tono sincero. Julia se sorprendió con sus palabras. Lambert explicó que estaba expandiendo sus inversiones en proyectos de desarrollo comunitario y sostenibilidad,
y que le gustaría que ella aportara su visión al equipo. La propuesta era trabajar en un área de la empresa enfocada en causas sociales, un ámbito que Julia siempre había deseado explorar, pero nunca había tenido la oportunidad. «Sería un honor formar parte de este proyecto», respondió ella, emocionada. Así, Julia comenzó a trabajar en la empresa de Lambert, asumiendo un cargo en el que finalmente podría expresar sus ideas. Se sumergió en el trabajo con dedicación y entusiasmo, ayudando a desarrollar iniciativas que no solo beneficiaban a la empresa, sino también a comunidades necesitadas. Julia florecía en un ambiente que respetaba e incentivaba sus opiniones. Mientras tanto, en la mansión y en la empresa de Daniel, la ausencia de Julia apenas había sido notada al principio, pero la situación empezaba a complicarse. La cena que debía haber impresionado a los inversores no tuvo el efecto esperado. Daniel sentía que algo se le escapaba de las manos. Su postura inflexible y su enfoque exclusivo en el lucro alejaban oportunidades y socios. Algunos inversores comenzaron a cuestionar sus prácticas, mencionando términos como responsabilidad social y sostenibilidad, los mismos temas que Julia había planteado. Los comentarios de los inversores incomodaban a Daniel más de lo que él quería admitir. Seguía intentando convencerse de que el lucro era lo único importante, que los sentimientos y la empatía eran secundarios, quizás incluso inútiles. Sin embargo, su empresa enfrentaba una crisis de imagen, y por primera vez sentía la presión desde todos los ángulos. Julia, por otro lado, prosperaba en su nueva posición, aportando beneficios concretos a los proyectos de Lambert y ganándose la admiración de todos a su alrededor. Su presencia y sinceridad inspiraban a las personas y cautivaban a quienes creían en una forma más humana de hacer negocios. El tiempo pasó, y con su determinación y visión, Julia se ganó la confianza de Lambert, quien la promovió a directora en la empresa. Ahora lideraba proyectos importantes enfocados en impacto social y sostenibilidad, iniciativas que generaban resultados positivos, tanto para la imagen de la empresa como para las comunidades beneficiadas. Julia se destacaba por su trabajo serio y el respeto que inspiraba, siendo vista como alguien que aportaba propósito y claridad al ambiente de negocios. Mientras tanto, la situación de Daniel Sánchez se volvía cada vez más crítica. Con inversores alejándose y la imagen de su empresa en ruinas, se encontraba sin opciones. Sintiéndose presionado, Daniel decidió contactar a Lambert para negociar una posible alianza que pudiera ayudarlo a estabilizar su empresa. Era una decisión difícil para él, ya que admitir que necesitaba ayuda iba en contra de todo en lo que creía. Aún así, la gravedad de la crisis le hizo tragarse el orgullo. El día acordado, Daniel fue a la oficina de Lambert, sin saber lo que le esperaba. Al ser dirigido a la sala de reuniones, se detuvo sorprendido al encontrar a Julia sentada en la mesa, revisando documentos. La presencia de ella en un rol tan importante era lo último que esperaba ver. Julia levantó la mirada y al verlo allí, contuvo su sorpresa. Pero algo en su expresión reflejaba una seguridad que él no reconocía de la época en que ella trabajaba para él. «Señor Sánchez, ¿en qué puedo ayudarlo?», preguntó Julia con profesionalismo, manteniendo el tono sereno. Daniel permaneció en silencio por un momento, pero pronto se recompuso, adoptando la postura autoritaria que solía usar para intimidar. Se negaba a aceptar que ahora ella estaba en una posición de poder. Sin rodeos, respondió con frialdad. «Estoy aquí para hablar con Lambert. No sabía que usted estaba involucrada. Pensé que habría quedado en un cargo más adecuado para su perfil». Sus palabras llevaban un desprecio sutil que Julia captó al instante. Ella mantuvo el tono firme y respondió. «El señor Lambert confió en mí para liderar este proyecto. Él cree que puedo hacer una diferencia real y estoy comprometida con eso». Daniel soltó una risa seca, cruzando los brazos e inclinándose hacia ella con una mirada desdeñosa. ¿Hacer la diferencia? ¿En una empresa de este tamaño? Julia, creo que se está engañando. Los negocios serios son manejados por personas con visión de lucro, no por aficionados con ideas de impacto social. Pero supongo que Lambert ha sido generoso al confiarle algo así, dijo con una sonrisa sarcástica. Julia sintió la frialdad familiar en las palabras de Daniel, pero esta vez no se intimidó. Sabía que él estaba allí porque la situación de su empresa era delicada, y aunque él no lo admitiera, percibía el nerviosismo detrás de su arrogancia. «Señor Sánchez,
Si está buscando ayuda, es porque algo en su visión de lucro ha fallado, ¿no es así? ¿O me equivoco?, respondió ella, manteniendo un tono controlado pero incisivo. Daniel permaneció en silencio, su rostro endurecido. Para él, aceptar cualquier consejo de Julia era insoportable, un golpe a su orgullo. Se levantó bruscamente, intentando disimular su incomodidad con un tono agresivo. No estoy aquí para escuchar lecciones de una ex empleada. Y déjeme aclararle algo. No necesito su ayuda. Vine a hablar con Lambert porque él es un empresario de verdad y pensé que podría ver el valor en una asociación, a diferencia de usted. Lo que me hace pensar que el problema con mi empresa no es más que circunstancias pasajeras, afirmó, casi escupiendo las palabras. Julia solo lo observó, sin dejarse afectar. Sabía que, tarde o temprano, Daniel enfrentaría las consecuencias de su arrogancia. Notaba que, incluso ante la crisis, él seguía aferrado al control y al orgullo, negándose a admitir cualquier debilidad. Si alguna vez necesita algo más que orgullo para resolver sus problemas, sabe dónde encontrarme, señor Sánchez, dijo ella con firmeza, pero con una tranquilidad que irritó aún más a Daniel. Sin responder, salió de la sala con pasos firmes, el rostro mostrando disgusto. Para él, ese encuentro había sido una pérdida de tiempo, y la presencia de Julia solo confirmaba cuánto despreciaba todo lo que ella representaba. Sin embargo, al salir del edificio, algo lo incomodaba. Quizás la confianza inquebrantable de ella, o el hecho de que, en el fondo, sabía que la crisis de su empresa no era simplemente pasajera. Pero aceptar eso sería lo mismo que reconocer que Julia, al final, podría tener razón. Y eso Daniel aún no estaba preparado para admitir. Daniel Sánchez nunca fue un hombre que aceptara cuestionamientos. Estaba acostumbrado a tomar decisiones rápidas y a actuar sin consultar a nadie. Para él, la duda era sinónimo de debilidad. Pero el reencuentro inesperado con Julia había sacudido la seguridad que siempre guiaba sus decisiones. La imagen de ella, ahora como directora de una empresa respetada, con una postura confiada y segura, lo atormentaba. Era una situación que jamás imaginó. La persona que tanto despreció, ahora estaba en una posición de poder, y peor aún, con la capacidad de ofrecerle ayuda. En los días que siguieron, Daniel trató de enfocarse en los problemas de su empresa, pero todo parecía desmoronarse rápidamente. En un intento desesperado por contener las pérdidas, reunió a su equipo directivo para una reunión de emergencia. Pero el ambiente era tenso, y Daniel notaba que la mayoría lo miraba con dudas y desconfianza. Señor Sánchez, comenzó uno de los directores con voz vacilante, necesitamos considerar cambios drásticos. Nuestra imagen pública se está deteriorando, y los inversores están preocupados. Sugerimos implementar políticas de responsabilidad social y enfocarnos en la sostenibilidad. El mercado está cada vez más orientado a eso, y nuestra empresa aún no ha dado un paso en esa dirección. Daniel reprimió un suspiro de impaciencia. La idea de modificar los valores centrales de su empresa lo incomodaba profundamente. Era como si pedir ayuda, o admitir que su visión estuviera equivocada, fuera una afrenta a todo lo que había construido. Sin embargo, sabía que necesitaba hacer algo. Pero cualquier sugerencia que implicara cambios profundos parecía una amenaza para su propio orgullo. Al final de la reunión, Daniel se retiró en silencio, su mente inmersa en reflexiones. La crisis ya no era solo una cuestión de negocios, era una cuestión de identidad. Estaba siendo obligado a enfrentar un mundo que despreciaba, pero que al parecer se estaba convirtiendo en una parte esencial de los negocios. Esa noche, al regresar a su mansión, la soledad del lugar le pareció más abrumadora que nunca. Pasaba por las enormes y frías salas, llenas de objetos de valor, pero carentes de vida. Las palabras de Julia resonaban en su mente, recuerdos de algo que ella mencionó sobre cómo las empresas podían hacer más que solo generar ganancias. Decidido a distraerse, Daniel encendió la televisión y, por una ironía del destino, vio un reportaje sobre el proyecto de impacto social liderado por la empresa de Lambert, ahora bajo la dirección de Julia. El reportaje mostraba testimonios de personas de una comunidad necesitada que se beneficiaban de un programa de vivienda y capacitación profesional, financiado y desarrollado por su equipo. Julia aparecía en la pantalla, explicando el objetivo del proyecto con una claridad y empatía que Daniel no podía ignorar. Hablaba sobre el poder de transformar vidas y crear oportunidades, y su rostro mostraba una serenidad que él no lograba comprender.
Cada palabra suya parecía una respuesta directa a sus decisiones frías y calculadas. El contraste era insoportable, y Daniel apagó la televisión con un movimiento brusco. Sin embargo, la incomodidad persistía. Lo que Julia había construido era más que un proyecto. Era un cambio real, algo que reflejaba un impacto profundo que él nunca pensó posible. Su mente, atormentada, lo llevaba a recordar cada momento en que la subestimó, cada palabra arrogante que le dijo. Y ahora comenzaba a preguntarse si realmente había estado en lo correcto al ignorarlo todo. En los días siguientes, las presiones aumentaron. Nuevos problemas surgían en cada reunión y los accionistas comenzaron a cuestionar abiertamente el liderazgo de Daniel. Sentía que el control se escapaba de sus manos, y aunque intentaba ignorarlo, las prácticas que Julia había defendido eran mencionadas constantemente, como si fueran la solución que él tanto se resistía a aceptar. Una tarde, al regresar al despacho después de una reunión desgastante, Daniel encontró una carta formal sobre su escritorio. Era una notificación de uno de los principales inversores, informándole que, debido a la falta de avances en responsabilidad social y sostenibilidad, retiraban su capital de la empresa. Aquello fue un golpe directo, una prueba de que el mercado estaba cambiando y que él se estaba quedando atrás. Ante la amenaza de perderlo todo, Daniel se vio obligado a admitir que necesitaba ayuda, aunque la idea hería su orgullo. Sin embargo, no estaba dispuesto a dejar de lado su arrogancia tan fácilmente. En un último acto de resistencia, decidió acudir a Lambert, sabiendo que probablemente se encontraría de nuevo con Julia. Para él, era un último intento de salvar su empresa sin rendirse completamente a los cambios que el mercado exigía. Al día siguiente, Daniel regresó a la oficina de Lambert, esta vez dispuesto a dejar a un lado algo de su orgullo para al menos escuchar lo que él tenía que decir. Al entrar en la sala, sin embargo, se encontró nuevamente con Julia, quien lo esperaba tranquilamente, como si supiera que él acabaría regresando. «Señor Sánchez, qué gusto verlo nuevamente», dijo ella, con una expresión serena y segura, que solo acentuaba el desconcierto de Daniel. Él guardó silencio por un instante, evaluando la situación. El orgullo aún le impedía abrirse por completo, pero la gravedad de su crisis lo obligaba a bajar la guardia. «Vine a hablar con Lambert sobre una posible asociación», respondió, tratando de mantener un tono impersonal. Julia asintió, sin apartar la mirada. «El señor Lambert confía en mí para gestionar estos asuntos, señor Sánchez. Si necesita ayuda, seré yo quien lo asista para implementar los cambios necesarios. Si no es algo que desea discutir conmigo, tal vez deberíamos terminar esta conversación aquí mismo», dijo ella en un tono firme, dejando claro que estaba al mando. Las palabras de Julia hirieron aún más el orgullo de Daniel, pero sabía que no tenía otra opción. Aún así, sintió la necesidad de responder con una provocación. «No estoy pidiendo tu ayuda, Julia. No necesito tus lecciones de moral ni tu impacto social. Solo estoy aquí porque la situación lo requiere», respondió con un tono duro, intentando mantenerla en su lugar mediante sus palabras. Julia mantuvo la compostura, percibiendo que Daniel aún no estaba dispuesto a aceptar realmente el cambio. Pero algo en su expresión sugería que estaba dispuesta a ayudarlo. Si él era sincero. Entonces, si está aquí solo por la situación y no para realmente escuchar, creo que nuestra conversación termina aquí, señor Sánchez, replicó ella con firmeza. «No estoy aquí para dar consejos que usted no quiere oír». Daniel se quedó en silencio, absorbiendo sus palabras. Por mucho que odiara admitirlo, Julia era la única que podría ayudarlo a salvar su empresa. El enfrentamiento entre ambos, una guerra de orgullo y resistencia, demostraba que él aún tenía mucho que aprender. Pero, ¿sería capaz de dar el paso final? Hagamos una broma para aquellos que solo leen los comentarios. Escriban chocolate en los comentarios. Solo quienes llegaron hasta aquí lo entenderán. Ahora continuemos con la historia. La visita a la oficina de Lambert tuvo un efecto devastador en Daniel. Regresó a su mansión con la mente llena de pensamientos y la sensación de que, de alguna forma, la vida le estaba dando una lección difícil de asimilar. En su cabeza, la imagen de Julia, con su expresión serena y segura, le dejaba una incómoda sensación de derrota. Días pasaron, y los problemas en su empresa se agravaron. Nuevos informes de pérdidas, junto con más accionistas retirando sus inversiones, hicieron que la situación se volviera insostenible.
El equipo de Daniel, antes dedicado y atento, ahora parecía distante, sin entusiasmo. Los ojos de todos reflejaban lo mismo, desconfianza en su liderazgo. Por primera vez, Daniel tuvo que admitir para sí mismo que no tenía las respuestas. Y peor aún, empezaba a entender que quizás Julia sí las tenía. Un sentimiento de angustia lo consumía. En el fondo, Daniel sabía que necesitaba cambiar, pero aún se aferraba a su orgullo y a su deseo de mantener el control. Era como si cada fibra de su ser estuviera dividida entre el hombre que siempre había sido y el hombre que necesitaba ser. Y, en la soledad de su vacía mansión, sintió por primera vez el peso real del fracaso. En una noche fría, después de una larga y frustrante reunión de la Junta, se encontró en un dilema. Podía seguir negando la realidad y mantener la misma postura que lo había alejado de todos, o podía finalmente admitir su vulnerabilidad y buscar ayuda genuina. Sabía que esta elección requeriría un sacrificio mayor que cualquier inversión que hubiera hecho. Decidido y con una mezcla de ansiedad y vergüenza, Daniel tomó el teléfono y llamó a la oficina de Lambert. Sabía que para enfrentar lo que venía necesitaría el apoyo de Julia. Esta vez, sin embargo, su pedido de ayuda debía ser sincero. «Julia», dijo al escuchar su voz al otro lado de la línea. Hubo un instante de silencio incómodo antes de continuar. «Yo necesito hablar contigo. De verdad». Julia, al otro lado de la línea, respiró hondo, captando el tono sincero y poco común en la voz de Daniel. Había una duda que nunca antes había notado en él. «Señor Sánchez, si quiere hablar, estoy dispuesta a escuchar, pero necesita estar realmente dispuesto a oír», respondió Julia calmadamente, dejando claro que la conversación tendría que ser honesta. Daniel estuvo de acuerdo, y esa misma noche organizó una reunión con ella en un café discreto en el centro de la ciudad. Sabía que, para reconstruir su empresa, y asimismo, debía empezar desde este punto de humildad. Al verla, Daniel se sorprendió al notar que Julia estaba tranquila y segura, mientras él luchaba por mantener la compostura. Era como si los roles se hubieran invertido por completo. «Gracias por venir, Julia», comenzó él, tratando de sonar firme, pero su voz traicionó un leve temblor. «Tengo que admitir que quizá me equivoqué en muchas cosas». Julia solo asintió, permitiéndole continuar. Daniel, siempre tan arrogante e inflexible, ahora se veía obligado a enfrentar la verdad. «Estoy aquí porque reconozco que mi forma de hacer las cosas nos trajo a esta situación. Nunca consideré que la empresa necesitara más que números para crecer, pero ahora veo que eso pudo habernos llevado al desastre. Y creo que quizá fui injusto contigo», confesó, sin poder mirarla directamente. Julia lo escuchó atentamente, y aunque las palabras de él transmitían cierta sinceridad, sabía que este sería un camino largo y lleno de desafíos. «Me alegra que esté empezando a ver las cosas de forma diferente, señor Sánchez», respondió Julia manteniendo un tono respetuoso. «Pero debo ser honesta, este tipo de cambio no ocurre de la noche a la mañana. Si realmente quiere salvar su empresa y cambiar su imagen, necesitará empezar desde dentro. Y eso significa hacer concesiones y aceptar que algunas prácticas antiguas deben quedar atrás». Daniel asintió, sintiendo el peso de esas palabras. Era como si estuviera frente a una puerta que siempre se había negado a abrir. Ahora, sin opción, estaba a punto de cruzarla, pero cada paso le resultaba más difícil que el anterior. La conversación duró horas, con Julia explicándole en detalle lo que se necesitaría para implementar un cambio real en la empresa, desde la comunicación con los empleados hasta las inversiones en proyectos de impacto social. Daniel la escuchaba con una atención que jamás había prestado a nadie. Cada sugerencia, cada idea de ella quedaba grabada en su mente, y finalmente entendía el valor de la perspectiva que siempre había ignorado. Al final, Julia lo miró con una mezcla de seriedad y expectativa. «Solo aceptaré ayudarlo, señor Sánchez, si usted se compromete, porque lo que haremos no será fácil. Muchas personas se sienten heridas y desmotivadas por la forma en que fueron tratadas, y sin confianza, cualquier cambio será superficial». Daniel sabía que Julia tenía razón. Debía finalmente renunciar al control absoluto y confiar en las personas a su alrededor, algo que siempre había evitado. Pero ahora entendía que eso era esencial para salvar todo lo que había construido. Por primera vez, sintió el peso de una responsabilidad que iba más allá de las ganancias o la imagen. «Estoy dispuesto a intentarlo, Julia. Sé que será difícil, pero estoy listo para hacer lo que sea necesario»,
dijo, con una sinceridad que incluso lo sorprendió. Julia sonrió, casi imperceptiblemente, y aceptó ayudarlo, pero con una condición. A partir de ahora, seremos socios en este proyecto. No estaré aquí solo para obedecer órdenes, y usted tendrá que escuchar lo que tengo que decir. Si puede aceptar eso, podemos empezar. Daniel asintió, sabiendo que, aunque era una experiencia nueva, esta era su única oportunidad para recuperar lo que había perdido. Y de alguna manera sentía que trabajar con Julia le brindaría algo que nunca había considerado, un propósito real. Así, con aquella alianza improbable, comenzaron a trazar lo que sería el mayor desafío en la vida de Daniel. Un desafío que lo obligaría a reconstruirse, no solo como empresario, sino como persona. El primer día de la nueva asociación fue una prueba intensa para Daniel. Julia, ahora con una posición de igual importancia, inició una serie de reuniones con los directores y jefes de equipo para restablecer la confianza y crear un ambiente de transparencia. Por primera vez, Daniel se encontró en un papel secundario, observando a Julia liderar al equipo con una seguridad que él nunca había tenido. Se sentía incómodo, pero entendía que eso era parte del proceso. Julia, por su parte, era totalmente consciente de que muchos empleados estaban escépticos. Después de todo, conocían bien la postura implacable de Daniel y dudaban que esta alianza trajera cambios reales. Durante las reuniones, los animaba a hablar libremente, a expresar preocupaciones e ideas, mientras Daniel escuchaba en silencio, resistiéndose a intervenir o descartar opiniones. La transición era difícil, pero algunos comenzaron a abrirse y a hablar honestamente sobre cómo mejorar el ambiente de trabajo. Julia insistía en que para recuperar la confianza de clientes e inversores, primero debían reconstruir la confianza interna. Ese era el primer desafío, reconstruir lo que la arrogancia de Daniel había destruido a lo largo de los años. En los días siguientes, Julia implementó varios cambios con el apoyo algo reticente de Daniel. Una de las primeras iniciativas fue crear un programa de apoyo para los empleados, ofreciendo capacitación y estímulos para que desarrollaran nuevas habilidades. Era un enfoque novedoso en la empresa, y Daniel luchaba por ver el valor inmediato, pero Julia insistía en que ese tipo de inversión transformaría la cultura organizacional. Puede que no parezca un gran beneficio ahora, Daniel, pero verás la diferencia en el compromiso de los empleados con el tiempo. Ellos necesitan sentir que son valorados, no solo como recursos, sino como personas, explicaba Julia con paciencia. En cada nueva reunión, Daniel notaba que Julia se ganaba la confianza de todos con una facilidad que él jamás había tenido. Sabía escuchar y demostraba empatía, cualidades que él siempre había considerado innecesarias, pero que ahora marcaban la diferencia. Veía en ella un liderazgo que inspiraba y motivaba, en lugar de simplemente mandar y exigir. Una noche, después de una reunión extenuante, Julia y Daniel se quedaron solos en la oficina. Ella revisaba documentos mientras él miraba pensativo por la ventana. Por un momento, Daniel decidió romper el silencio. «Sabes, Julia, nunca pensé que me vería en esta situación», confesó en un susurro. «Admitir que he estado equivocado durante tanto tiempo es como si tuviera que reinventarme». Julia dejó de hacer lo que estaba haciendo y lo miró, sorprendida por la sinceridad que él rara vez mostraba. «Reinventarse no es fácil, Daniel. Es doloroso, pero a veces es la única forma de crecer. Creo que esta experiencia, por difícil que sea, puede enseñarte más que cualquier éxito financiero», respondió con un tono de comprensión. Daniel guardó silencio por unos momentos, absorbiendo sus palabras. Por primera vez sintió que aquel cambio podía traerle algo más profundo que solo salvar la empresa. Con el paso de las semanas, el arduo trabajo empezó a mostrar resultados. Empleados que antes eran distantes y reticentes comenzaron a aportar ideas y a participar activamente en las reuniones. La imagen de la empresa poco a poco empezó a mejorar, y los inversores notaron que algo estaba cambiando. El nuevo enfoque en responsabilidad social y las iniciativas de apoyo a los empleados generaban buena recepción. Y finalmente, Daniel veía el valor de las acciones que Julia defendía. Sin embargo, el camino no estaba libre de obstáculos. Daniel aún cometía errores y en muchas ocasiones reaccionaba impulsivamente, tratando de retomar el control a su manera. En una ocasión, durante una discusión acalorada sobre un proyecto, intentó imponer una decisión, ignorando por completo la opinión del equipo. Julia, sin dudar, lo llamó para conversar en privado. Daniel,
Prometiste que haríamos esto juntos y que no repetirías los mismos errores. Si realmente quieres este cambio, tendrás que aprender a confiar en los demás y no solo en ti mismo, dijo ella, con firmeza, pero también con empatía. Daniel bajó la cabeza, sintiendo el peso de su error. La franqueza de Julia era dolorosa, pero necesaria. Sabía que, para mantener a Julia a su lado, debía demostrar un compromiso genuino con el cambio. Más que salvar la empresa, necesitaba aprender a ser un líder diferente. Esa noche, al regresar a casa, Daniel reflexionó sobre el camino que estaba recorriendo. Se daba cuenta de que Julia no era solo una socia de negocios, era una guía en su transformación. Y tal vez algo más, pero aún no estaba listo para admitir esos sentimientos. Su prioridad era reconstruir la empresa y demostrar a todos, especialmente a Julia, que era capaz de cambiar. En las semanas siguientes, Daniel se sumergió cada vez más en las nuevas directrices de la empresa, intentando adoptar el enfoque que Julia defendía. Sin embargo, el camino hacia la transformación no era rápido. Aún quedaban rastros de su antigua forma de liderar, de su temperamento impulsivo y controlador. La paciencia de los inversores, ya desgastada, estaba al límite. En una de las reuniones con los accionistas, la situación se salió de control. Presionado por las demandas de resultados financieros, que aún no mostraban un crecimiento notable, Daniel respondió con su antigua actitud. Cuestionó las nuevas directrices y sugirió que quizás debían dejar de lado las iniciativas sociales y regresar al foco en las ganancias que siempre había caracterizado a la empresa. Aunque intentó matizar sus palabras, el tono y la frustración dejaron ver una postura que parecía completamente desfasada de la visión que la empresa defendía ahora. Los inversores quedaron incrédulos. Un murmullo de desaprobación llenó la sala y el desconcierto se convirtió en indignación. Julia, que seguía la reunión con atención, percibió claramente el cambio en las expresiones de los accionistas. Aquello era suficiente para poner en riesgo toda la confianza que había construido durante semanas. Al final de la reunión, Julia se acercó a Daniel. «Daniel, ¿qué pasó ahí dentro? Parecías el viejo Daniel, ese que pensábamos que habíamos dejado atrás», dijo, tratando de contener la frustración. Daniel se pasó la mano por el cabello, claramente molesto consigo mismo. No sé, me sentí bajo presión y perdí el control. No soporto más este juicio constante, como si todos estuvieran esperando que falle, respondió, con un tono de desesperanza. Julia suspiró, consciente de que aquello podía ser un desastre para todo lo que habían trabajado juntos. Minutos después, el consejo se reunió sin Daniel y la llamaron a la sala. Los inversores no estaban dispuestos a tolerar más inestabilidad y empezaron a discutir la posibilidad de apartarlo definitivamente del cargo de liderazgo. No podemos seguir adelante con alguien que, en una crisis, vuelve a una actitud tan agresiva y anticuada. Necesitamos a alguien que represente verdaderamente la nueva visión de la empresa, dijo uno de los directores, reflejando la preocupación de todos. Julia sintió un enorme peso sobre sus hombros. Sabía que Daniel era complicado, pero también que estaba cambiando, aunque fuera poco a poco. El problema era que los inversores no veían esos pequeños cambios. Para ellos, lo sucedido en la reunión era una señal clara de que él no estaba preparado. Consciente de la importancia de Daniel y de la transformación que estaba intentando, Julia decidió intervenir. Pidió la palabra, levantándose y respirando profundamente. «Señores, entiendo la frustración de todos ustedes. Admito que Daniel cometió un error grave y puedo imaginar que su actitud de hoy haya sonado como un retroceso. Pero necesito recordarles algo. La transformación no es un proceso rápido. Daniel se ha esforzado más de lo que cualquiera aquí puede imaginar, y aunque no es perfecto, está comprometido a cambiar», dijo, con tono firme. Los inversores escuchaban en silencio, algunos mostrando escepticismo, otros con cierto interés. Es importante recordar que un líder que reconoce sus errores y se esfuerza por mejorar, tiene el potencial de ser mucho más que un jefe. Yo he sido testigo de los cambios que ha intentado hacer, y creo que está más cerca que nunca de convertirse en el líder que esta empresa necesita. Y, si me permiten decirlo, una empresa no se construye solo de números. Necesitamos a alguien que tenga una historia de evolución para inspirar a otros. Algunos accionistas aún dudaban en si le permiten continuar,
Asumo total responsabilidad para asegurar que los errores de hoy no se repitan. Trabajaré a su lado todos los días para asegurar que permanezca en el camino correcto. Pero apartarlo ahora, cuando está a pocos pasos de un cambio verdadero, sería un error, y podríamos perder a alguien que podría ser nuestro mayor activo. Por favor, concédanle una última oportunidad, concluyó, manteniendo la mirada firme. Tras unos minutos de discusión interna, los inversores decidieron confiar en Julia. Su discurso no solo los convenció, sino que también los inspiró. Ya no la veían solo como una directora. Su compromiso y dedicación hacia Daniel y la empresa la elevaron a los ojos de todos. Cuando la reunión terminó, Julia volvió a la oficina de Daniel, donde lo encontró sentado en silencio, claramente ansioso por el resultado. Al verla entrar, se levantó con el rostro pálido por la tensión. ¿Qué decidieron?, preguntó, tratando de controlar el nerviosismo. Julia lo miró por un momento antes de responder. Aceptaron darte otra oportunidad, pero solo porque les aseguré que estás en el camino correcto. A partir de ahora, no puede haber más errores, Daniel. Un desliz como el de hoy y estarás fuera, sin que yo pueda hacer nada para evitarlo. Daniel bajó la mirada, sintiendo el peso de la situación. Por primera vez comprendió la magnitud del sacrificio que Julia había hecho por él. Ella había arriesgado su propia reputación para salvarlo, y eso despertaba en él un sentimiento de gratitud mezclado con admiración. «Julia, no sé cómo agradecerte», dijo, con la voz casi temblorosa. «No sé por qué sigues creyendo en mí, pero no voy a desperdiciar esta oportunidad». Ella asintió con una leve sonrisa. «No estoy aquí para que me agradezcas, Daniel. Estoy aquí porque creo que puedes ser mucho más de lo que has mostrado hasta ahora. Y si realmente quieres marcar la diferencia, demuéstralo. No para mí, sino para todos los que han creído en ti», respondió con sinceridad. En los días siguientes, Daniel trabajó incansablemente, siguiendo cada recomendación de Julia y permitiéndole liderar aún más las iniciativas de transformación. Notaba que cada cambio que ella sugería traía no solo mejoras para la empresa, sino también una nueva perspectiva para él mismo. Su admiración por Julia crecía, y empezaba a verla no solo como una socia de negocios, sino como alguien que le había enseñado a ser una mejor persona. Pasaron las semanas y la empresa comenzó a recuperar la confianza del mercado. Inversores que antes se mostraban reticentes empezaron a mostrar interés nuevamente, y el equipo interno demostraba una nueva energía. La transformación que Julia lideraba no solo rescató a la empresa de una crisis, sino que redefinió la manera en que Daniel veía el mundo y a sí mismo. Finalmente comprendía lo que Julia le había dicho sobre el impacto de un liderazgo genuino, y con ello descubrió una nueva forma de guiar su empresa. En lugar de imponer órdenes, comenzó a escuchar, a considerar otras perspectivas y a valorar a cada miembro de su equipo. El Daniel de antes empezaba a dar paso a alguien más maduro, más sensible. Al final de un largo día de trabajo, Daniel y Julia se quedaron en la oficina, revisando los resultados positivos de las últimas semanas. Él la miró, con una expresión sincera. «Julia, solo he llegado hasta aquí porque creíste en mí. Siento que aún tengo un largo camino por recorrer, pero no quiero hacerlo sin ti», confesó en una rara demostración de vulnerabilidad. Julia sonrió, comprendiendo que esas palabras significaban más de lo que él podía admitir. «Entonces sigamos adelante, Daniel, porque ahora tu camino ya no es solo tuyo. Es nuestro», respondió, con un brillo en los ojos. Con el tiempo, la alianza entre Daniel y Julia empezó a generar cambios profundos en la cultura de la empresa. Los días en que el enfoque era exclusivamente el lucro, dieron paso a una nueva visión, donde cada acción se pensaba para beneficiar a todos, no solo a los accionistas. Daniel se había convertido en un líder presente, alguien que escuchaba a sus empleados, daba espacio a nuevas ideas y demostraba un respeto que sorprendía a todos. Su transformación era evidente, y el impacto de esto no pasaba desapercibido. Hagamos una broma para quienes solo leen los comentarios. Escriban Coca-Cola en los comentarios. Solo quienes llegaron hasta aquí lo entenderán. Ahora sigamos con la historia. Julia, que seguía liderando las iniciativas de impacto social, veía los efectos de su trabajo extenderse por la empresa y las comunidades beneficiadas. Juntos, Daniel y Julia empezaron a invertir en proyectos de sostenibilidad y programas de apoyo al desarrollo profesional de los empleados. Con cada nueva iniciativa,
La empresa consolidaba su imagen pública como una organización ética y visionaria. Una mañana, mientras analizaban los resultados de un nuevo programa de capacitación, Julia y Daniel fueron interrumpidos por la llegada de uno de los directores de larga data de la empresa. Traía consigo una propuesta importante. La empresa de Daniel había sido nominada para un prestigioso premio de responsabilidad social corporativa. Esta es una de las mayores honras del sector, señor Sánchez. Es un reflejo directo del trabajo que usted y Julia han realizado. Ganar este premio no solo consolidará la imagen de la empresa, sino que marcará un nuevo nivel para nosotros, dijo el director, visiblemente emocionado. Daniel sintió una oleada de orgullo al escuchar esas palabras. Para él, ese reconocimiento era más que un logro profesional. Era la confirmación de que la transformación que había emprendido, con tanto esfuerzo, finalmente estaba dando frutos. Este es el resultado de mucho esfuerzo colectivo. Y tengo a Julia para agradecerle por mostrarme un camino que nunca había considerado, respondió Daniel, sonriéndole. Julia le devolvió la sonrisa, orgullosa de todo lo que habían conseguido juntos. Aún así, sabía que había algo que Daniel necesitaba aprender, algo que los informes y premios no podían enseñarle. Esa tarde, Julia propuso a Daniel una serie de visitas a las comunidades beneficiadas por los proyectos. Él dudó, pero sabía que ya no había espacio para resistencias. Junto a ella, emprendió un viaje que cambiaría para siempre su forma de ver el trabajo y la vida. El primer día, llegaron a una pequeña villa donde la empresa financiaba un programa de microcrédito y capacitación. Al bajar del coche, Daniel se encontró con una realidad lejana a la que conocía. Calles sencillas, casas humildes, niños corriendo descalzos. La comunidad los recibió con una mezcla de curiosidad y gratitud. Una mujer llamada Ana fue la primera en hablar con ellos. Con una sonrisa tímida y los ojos llenos de brillo, contó cómo el programa de microcrédito había cambiado su vida. Antes apenas podía mantener a su familia, pero con el préstamo abrió una pequeña tienda que ayudaba a sostener su hogar. Esto lo cambió todo para nosotros, señor Sánchez. Pude darles a mis hijos una vida más digna. Nunca pensé que una empresa como la suya miraría a personas como nosotros, dijo Ana, tomando la mano de Julia con gratitud. Daniel guardó silencio, absorbiendo cada palabra. Jamás imaginó el poder de un pequeño acto de apoyo. En ese momento, comprendió que cada decisión suya tenía el potencial de transformar vidas. Al segundo día, visitaron una escuela que la empresa había reformado. El edificio, antes deteriorado, ahora era un lugar acogedor, con paredes pintadas, pizarras nuevas y un patio de recreo. Los niños los recibieron con sonrisas y entusiasmo, mostrándoles cada rincón con orgullo. Daniel notó el brillo en los ojos de los pequeños al hablar de su futuro. Una profesora se acercó y les agradeció por el apoyo. Contó que antes de las reformas la escuela estaba en malas condiciones y muchos niños faltaban por la falta de infraestructura. Ahora tenían un lugar seguro e inspirador para aprender. Les ha dado a estos niños un motivo para soñar, señor Sánchez. Ahora saben que tienen una oportunidad de un futuro mejor y eso es algo que nunca olvidarán, dijo la profesora emocionada. Daniel sintió un peso en el pecho. Aquello no era un número en un gráfico. Eran vidas, sueños y esperanzas que dependían directamente de sus decisiones. Por primera vez entendió el verdadero alcance de su liderazgo. En la tercera visita, acudieron a un conjunto habitacional donde familias de bajos recursos habían recibido ayuda para mejorar sus casas. Un señor mayor llamado José, con la voz entrecortada de emoción, los invitó a entrar y les mostró con orgullo las mejoras que había logrado. Antes, el techo goteaba y las paredes se caían. Hoy tengo una casa segura donde puedo recibir a mis nietos sin preocupaciones. Nunca pensé que viviría para ver esto, dijo él, con lágrimas en los ojos. Al salir de la casa, Daniel sintió que algo dentro de él había cambiado profundamente. Aquella era una realidad que los premios y logros empresariales nunca le habrían mostrado. Comprendió que el verdadero éxito no es acumulativo, sino distributivo, y que cada decisión impacta directamente la vida de cientos de personas. Durante el viaje de regreso, Daniel permaneció en silencio. Julia respetaba su reflexión, sabiendo que él estaba asimilando una experiencia que cambiaría su trayectoria como líder y como persona. Al final del trayecto, se volvió hacia ella, con la mirada más vulnerable y agradecida que ella había visto. Julia creía que entendía lo que era el éxito,
pero me demostraste que estaba equivocado. Ver el impacto de nuestro trabajo ha sido una lección de vida. Ahora entiendo que nada de esto habría sucedido sin ti a mi lado, confesó él con la voz llena de emoción. Julia sonrió, tocada por su sinceridad. Esta es la verdadera esencia de liderar, Daniel. Liderar es transformar vidas, y eso va mucho más allá de las ganancias. Este impacto que logramos es nuestro verdadero legado, respondió ella, con un brillo en los ojos. Los días que siguieron fueron de trabajo intenso, pero ahora Daniel tenía una nueva perspectiva. Sabía que, con Julia a su lado, el propósito de su trabajo se había expandido. En las semanas siguientes, la empresa fue premiada por sus iniciativas, convirtiéndose en un ejemplo para otras organizaciones. Con el paso de los meses, Daniel y Julia comenzaron a pasar más tiempo juntos, compartiendo no solo la responsabilidad de liderar la empresa, sino también momentos simples del día a día. Trabajando codo a codo, compartían ideas, victorias y desafíos, creando una complicidad que iba mucho más allá de los negocios. Las horas en reuniones, los encuentros para revisar proyectos y las conversaciones sobre el futuro los acercaron de una manera natural y especial. Para Daniel, cada momento con Julia revelaba una nueva dimensión de su propia vida. La admiraba profundamente, su valentía, su visión y sobre todo su empatía. Por primera vez, Daniel sentía algo que iba más allá del respeto profesional. En su corazón, la gratitud se había transformado en amor, un sentimiento que lo sorprendía y que ya no podía ignorar. En una tarde soleada, después de una reunión con el equipo, Daniel invitó a Julia a dar un paseo por los jardines de la empresa. Sabiendo que había llegado el momento de ser honesto sobre lo que sentía, respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. Mientras caminaban en silencio, Daniel se detuvo y con una sonrisa tímida se volvió hacia ella. «Julia, necesito decirte algo que he guardado por un tiempo», comenzó mirándola a los ojos. «Desde que entraste en mi vida, todo cambió. No solo salvaste mi empresa, me enseñaste a ser una mejor persona. Y en estos últimos meses me di cuenta de que eres mucho más que una socia para mí. Estoy completamente enamorado de ti». Julia, sorprendida, sintió que el corazón le latía con fuerza. Siempre había sentido un cariño especial por Daniel, que con el tiempo se había convertido en admiración y finalmente en un amor que no se había atrevido a admitir. Al escuchar su confesión, sintió una felicidad intensa. Daniel sonrió al ver su reacción y, reuniendo valor, continuó. «Julia, ¿aceptarías ser mi novia?», preguntó con el corazón acelerado esperando su respuesta. Julia sonrió, con los ojos brillando de alegría, y asintió. «Sí, Daniel, nada me haría más feliz», respondió, mientras él la abrazaba, sellando ese momento con la promesa silenciosa de que enfrentarían juntos todo lo que la vida les deparara. Los meses siguientes fueron llenos de felicidad. Julia y Daniel eran más que novios. Eran compañeros de una travesía única, donde cada logro era compartido y cada obstáculo enfrentado juntos. Ambos sabían que habían encontrado en el otro algo que nunca imaginaron que podrían tener. Tiempo después, durante una cena íntima, Daniel la sorprendió al pedirle matrimonio. Para él, era la forma perfecta de sellar el compromiso que ya existía entre ellos. Julia, emocionada, aceptó de inmediato, pero con una condición. Quería una ceremonia sencilla e íntima que reflejara lo que realmente importaba para ambos. Meses después, celebraron el sueño de Julia. Una ceremonia sencilla en un pequeño jardín decorado con flores silvestres, rodeados de amigos cercanos y familiares. Para Daniel, ese era el día más importante de su vida. No era solo un matrimonio, era el inicio de una nueva etapa al lado de la mujer que le enseñó a amar, a transformar y a creer en el verdadero valor de cada elección. Al final de la ceremonia, mientras observaban las estrellas juntos, Julia tomó la mano de Daniel y susurró: «Gracias por todo, Daniel. Por enseñarme tanto como yo te enseñé a ti». Él sonrió, apretando su mano con ternura. «Julia, eres el mejor regalo que la vida me ha dado, y juntos podemos construir un futuro que refleje lo mejor de nosotros». Con esa promesa, siguieron adelante, unidos por un amor tan fuerte como el compromiso que tenían con el mundo a su alrededor. Juntos, Daniel y Julia construyeron un legado de compasión, impacto y propósito, inspirando a todos a su alrededor a buscar algo más allá de sí mismos, un amor y una sociedad que dejarían huella mucho más allá de lo que podían imaginar. ¿Qué te pareció la historia de Daniel y Julia? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué calificación de 0 a 10 le darías a esta historia?
Si te gustó, suscríbete a nuestro canal y hasta el próximo video.